Este video es un video especial, ya lo había dicho en la semana anterior, porque la película Ran cumple 40 años, se estrenó en 1985 y hace un par de semanas justamente se celebró el aniversario de esta película, que yo considero la última gran película del legendario director japonés Akira Kurosawa. Un Akira Kurosawa más querido en Occidente que en su propio país, porque ciertamente es un director muy occidentalizado, es un director que claramente si bien nos contó muchas cosas de su país en varias películas, como en Vivir o Los Siete Samuráis, él siempre procuró hablar o ser un vocero de la cultura y del folclore japonés, de lo cual estamos muy agradecidos porque si aprendimos o sabemos cosas de Japón, también es gracias y a la ayuda de las películas de Akira Kurosawa. Así todo, es verdad que es un director bastante occidentalizado. De hecho, Ran es una adaptación de una obra de William Shakespeare, El Rey Lear. No es la primera vez que lo hace. Ya en otra película Akira Kurosawa había adaptado el relato de Macbeth, también de William Shakespeare. Se ve que era un autor que él leía bastante, que le gustaba mucho. Para mí Ran la última gran película, la última gran obra, ¿sí? Ya esta última etapa de la carrera profesional de Akira Kurosawa. El elenco no lo conozco mucho, conozco al actor, pero la actriz no la conozco demasiado, digamos. Se trata de Tatsuya Nakadai y Mieko Arada. Tatsuya Nakadai es un actor que ya había trabajado con Akira Kurosawa en Los Siete Samuráis, así que digamos que es como una especie de actor fetiche, un actor que trabajó bastante seguido con Akira. ¿Y de qué va esta película? ¿Cuál es la hipnosis? Bien, estamos hablando del Japón feudal, cuando existían los clanes y se repartían las tierras y había feudos, digamos, había señores. Su líder Hidetora decide retirarse del puesto de la política, es decir, semijubilarse y dejar a sus tres hijos en herencia todo el terreno y parte del poder político, es decir, fragmentar ese poder político que ostenta él en tres fragmentos. Sus primeros dos hijos van a heredar claramente una parte bastante ostentosa, siendo el primogenio quedando como la cabeza del grupito, y el tercero, que es el que más quiere al padre, se queda como un poco relegado de esa repartición de poder, ¿no? Pero un comentario desafortunado hace que Hidetora desherede y expulse a los dos hijos mayores del reino. Así es como se desata una lucha intestina, una guerra casi civil, digamos, que luego se le volverá en contra a Hidetora, cayendo en la más locura y desesperación porque sus hijos lo han traicionado, deciden matarlo y el reino que él tanto construyó se cae a pedazos. De esto va Ran. Bien, para profundizar un poco más el concepto o la esencia del mensaje de esta película, primero comenzaría explicando y traduciendo la palabra Ran, que traducido al castellano significa caos o tempestad. Justamente cuando Hidetora decide retirarse o semijubilarse de su puesto de la política, ¿no? En su jefatura como el clan Ichimonji, y dar por herencia a sus tres hijos todo el poder y todo el terreno, justamente él quiere delegar estas tareas para no seguir ocupándose. Es así como su hijo mayor, Taro, es quien hereda gran parte de todo ese poder y el castillo principal. Después está su hermano, el que le sigue, Hiro, y el hermano menor, Saburo. ¿Qué pasa? Los primeros dos hijos es como que el amor que tienen hacia el padre no es del todo sincero. Son bastante aduladores, mientras que Saburo es más bien un hijo que quiere, que aprecia, de corazón quiere a su padre, ¿no? Es un cariño y un amor sincero, honesto. Pero tanto Taro como Hiro tienen fuertes ambiciones y no están contentos con esto de repartirse el poder. Uno de los dos quieren imponerse. Pero ¿qué pasa? Un comentario desafortunado hace que se enfrenten contra su padre, Hidetora. Qué curioso es que Taro, su clan está representado por el sol, ¿no? Utilizan el sol como emblema, mientras que Hiro lo que le representa es la luna. Taro es mucho más expresivo y mucho más se expone más en cuanto a sus puntos de vista o en cuanto a sus comentarios, mientras que Hiro le gusta más la conspiración, ¿no? Ir sobre las sombras, esto de andar por atrás y andar planificando las cosas. Van a unir fuerzas.
el sol y la luna se unen en contra de su padre. Ese es el simbolismo y el metamensaje que quiere dar la película. Que Hidetora recibe una especie de golpe de estado. Primero hay una especie de conflicto muy grande entre estas dos bandas. Luego se van a unificar y van a ir en contra de Hidetora. Y hay una especie de golpe de estado e intento de asesinato contra Hidetora. Una de las escenas que más me gusta a mí de la película es cuando justamente Hidetora se retira de su castillo en llamas, destrozado. Mira todo a su alrededor, hay un montón de soldados, muchos muertos, mucha sangre. Y es acá cuando vemos que el protagonista desciende a los infiernos. ¿Por qué? ¿Por qué desciende a los infiernos? Es bastante esotérico ese relato porque cae en la locura. Para aquellos que leen o están familiarizados con el concepto de cielo y infierno del esoterismo, no es un lugar físico. Nosotros creemos justamente que tanto el cielo como el infierno es un estado del alma, un estado de la conciencia. Por lo tanto, el infierno vendría a representar la locura, la desesperación, esa pérdida de contacto con la realidad. Y esto es lo que pasa con Hidetora, cuando ven que sus dos hijos, ni más ni menos que sus dos hijos, deciden traicionarlo y hacerle un golpe de estado y un intento de asesinato. Hidetora, en su dolor desgarrado, cae en la locura y no comprender bien qué está pasando. Curioso que hay un bufón que lo sigue para todos lados, ¿no? Que es como una representación de justamente esto de reírse de aquel que ostenta el poder y ver cómo, así como puedes llegar muy alto, también puedes caer en lo más bajo. Saburo, el menor, el hijo más pequeño, que siempre quiso a su padre de todo corazón y que justamente fue el más desafortunado en esa repartición de poder y de tierras, así todo acoge a su padre y decide salvarlo. Saburo enfrenta a sus hermanos y les gana, pero una flecha desafortunada decide matar a Saburo y justamente el destino hace que Hidetora pierda a sus tres hijos, pierda su reino y por último pierda la vida. De esto va justamente Ran. Ran es un relato de lo que es la codicia, de lo que es el poder, de lo que es el resentimiento, de que no basta con estar en la más alta clase, ¿no? De la aristocracia o de la clase social. A veces los principios se inculcan, no es que se heredan, se inculcan. Lo que sí se hereda muchas veces es la ambición. Por lo visto en la película siempre se le echó en cara a Hidetora que ostenta el poder que ostenta justamente porque una vez traicionó a alguien y porque una vez le declaró la guerra a alguien. Entonces, de alguna forma, lo que nos cuenta Ran es que es como que a veces heredamos lo peor de nuestros propios padres, de nuestros propios antepasados. Y uno me dice, y uno podría llegar a decirme, Johan, eso pasaba en la época medieval, eso pasaba antes, hoy en día ya no sucede. No. Hoy en día sigue sucediendo, porque justamente lo magnífico de esta historia es que el ser humano sigue siendo el mismo de hace unos siglos atrás. ¿Cuántas veces hemos visto en familias que están en sucesión o en un proceso de heredar alguna casa, algún coche, alguna empresa, y los hermanos se matan entre ellos en un tribunal? Se tiran mierda delante de un juez para ver quién se queda con la empresa o con la casa del campo. Y sí, estas cosas pasan. Estas cosas pasan hoy en día, en pleno siglo XXI. Lo que pasa es que la historia te lo cuenta como el relato no político y militar. Pero hoy en día pasa de otra forma, pero sigue pasando. Porque justamente lo que tanto William Shakespeare y el propio director Akira Kurosawa lo que nos quiere contar es que lo que el ser humano padece hoy en día justamente es sus propias pasiones que no sabe controlar. Esa ambición, ese deseo desmesurado, ese no importarle a quién le estás pisando la cabeza, aun si es un familiar, aun si es un hermano o un padre. A veces por imitación de sus pasos, a veces por querer emularlo. De hecho, la serie Sucesión justamente también habla de eso. También habla de cómo un grupo de hermanos se arranca la cabeza entre ellos para ver con quién se queda con el puesto ejecutivo de la empresa más grande que su padre llegó a construir. Entonces, de alguna forma, Ran nos cuenta, sí, está plagada de simbolismo esta película, está plagado de detalles, los colores, por ejemplo. Akira Kurosawa es un director que estaba acostumbrado a filmar en blanco y negro. Esta película es una película color, y lo bien que utiliza el color, lo bien que utiliza los colores fuertes como el rojo, el amarillo, lo bien que relata el cielo, ¿no? Hay una toma sobre el cielo medio rojizo. Es buenísimo, porque el simbolismo y esos detalles, esos pormenores que te van contando y que van alimentando un poco el relato de la película. A mí siempre me llamó la atención en algunas escenas de Ran justamente cuando estamos viendo los conflictos o cuando el conflicto va escalando hasta un punto de inflexión, hasta un punto de no retorno, y a veces enfoca el cielo y vemos como el cielo y las nubes cubren ya sea la luna o el sol, como presagiando que algo malo está a punto de suceder.
Y yo creo que Akira Kurosawa creía en esas cosas. Él creía en los presagios, él creía en el porvenir, en el destino, en que las cosas ya estaban escritas de antemano. Justamente en Ran vamos a ver varias escenas de un Buda, ¿no? Entonces podríamos decirnos que Akira Kurosawa también comentaba que todo lo que nos pasa es por un mal o por una bajeza espiritual que estamos atravesando. Justamente el hombre y sus bajas pasiones se debe porque no logra conectar con su esencia divina. Si no, no se comportaría como se estaría comportando. No sería tan egoísta, tan codicioso. No, Ran es una película excepcional. Es una película magnífica, es épica, es bien bélico. Tiene muchas cosas en común con Shogun. Aunque Shogun es más político, Ran es un poquito más bélico, más militar. Pero tiene cositas muy en común con esa serie que es genial, que también la recomiendo. Nada, a mí lo que me gusta de Akira Kurosawa es, como él era pintor, él solía pintar cuadros de pintura. Kurosawa cuidaba muy bien las tomas, cuidaba muy bien lo que quería enseñarnos. Todo está perfectamente meditado, todo está perfectamente planificado. Los colores, la vestimenta, cada personaje no está al azar, está porque hay un propósito. Hay dos personajes que son femeninas, que no están en el relato de William Shakespeare, y él las puso ahí porque una chica es bastante mala y la otra es bastante espiritual, ¿no? Y esto justamente habla de los dos clanes, de los hijos mayores de Hidetora, el sol y la luna, justamente vendrían a representar eso. Acá hay algo de astrología, indudablemente, y de simbolismos astrológicos. Yo creo que Kurosawa cuidaba esos detalles, le agregó cositas, ¿no? Porque se tomaba la libertad artística de agregarle cositas en el guión, pero así todo lo fundamental que tiene Ran en la vestimenta son los colores, es la parte artística, la escenografía. Es la película más grande del director. Realmente yo creo que Akira Kurosawa se tomó esta película muy a pecho, quería contarlo, deseaba contar esta historia, y para mí es una de las mejores películas de su carrera. Así que nada, quiero, bueno, repetirles que voy a estar muy ocupado en los próximos días, tal vez tarde en subir el próximo video, pero lo voy a subir porque quiero hablar de una película de Woody Allen, así que muy atentos al canal porque voy a hablar de Manhattan de Woody Allen en el próximo video. Así que nada, gente, agradecerles que hayan visto este video hasta el final, que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan, y desde ya un fuerte abrazo y gracias por todo.